Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, a este seminario. Pues un placer estar conectado con vosotras y vosotros. Bueno, como sabéis, al principio de curso pusimos en marcha una iniciativa que llamamos Gastronomy Shapers, porque, bueno, pues también aprovechando esta conexión tecnológica que tan intensivamente hemos tenido que utilizar en estos meses, pues queríamos invitar a profesionales que están marcando camino, que están haciendo camino y generando tendencias, transformaciones, nuevas propuestas en el amplio mundo de la gastronomía, a compartir sus experiencias y su visión y sus proyectos con nosotros, ¿no? Por eso, bajo esta idea de Gastronomy Shapers, estamos invitando a profesionales de diferentes ámbitos de la gastronomía, cocina, sala, gestión, y hoy vamos a tener la oportunidad de conectar y de dialogar con un profesional de referencia en bartender, en la coctelería moderna, en el mundo de los destilados. Bueno, que también, como sabéis, ¿no?, desde hace ya unos cuantos años nosotros hemos venido intensificando la formación en este ámbito, incluso con un curso experto, una formación especializada en bartender y coctelería moderna. Bueno, porque nos parecía y nos sigue pareciendo que este es un sector que tiene una aportación de valor grandísima que hacer y que está haciendo, y a la vez un sector que está generando muchísima innovación, ¿no? De poner en valor pues, elaboraciones, nuevos destilados, nuevas experiencias. Bueno, yo creo que en esto Renato Giovannoni es, pues yo creo que una referencia mundial, lo es, y yo diría que incluso haciendo el foco en Latinoamérica, con su sede en Argentina, pues ha marcado un camino de poner en valor lo que es el bar y lo que es la coctelería moderna, ¿no? Con varios proyectos, porque además yo creo que es una persona inquieta, emprendedora, y donde yo creo que ve oportunidades en muchísimos lugares. Y bueno, va a ser un placer escucharle. Renato, Tato, un placer tenerte con nosotros, sabiendo esta época tan complicada que a todos nos toca vivir, y también en Argentina durante tantos meses habéis estado cerrados, todavía con algunos negocios tuyos que siguen cerrados, pero a la vez con otros abiertos. Un placer tenerte con nosotros. Y también me gustaría pedirte a ti, Renato, que enciendas la cámara, y también a Gonzalo Parras, que va a ser quien va a dirigir un poco la sesión de hoy, quien le va a presentar un poquito más de lo que he hecho yo, y también luego va a moderar un poco pues las preguntas que puedan surgir, porque también esta es una sesión donde nos permite pues dialogar, ¿no?, y compartir inquietudes y preguntas. O sea que muchísimas gracias, Renato, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, José María. La verdad que un placer enorme. No sé si me ven ahora, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, perfectamente. Hola, Gonza. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la presentación. Un placer poder estar, aunque sea a través de... Siempre soñé con ir a visitarlos. Hoy siento un poquito que estoy ahí con ustedes, y queda pendiente igual la visita personal y física. Queda pendiente. Yo, Renato, Tato, me vas a disculpar, me vas a permitir unirme al agradecimiento de José Mari, de verdad, porque es un gusto cuando me pongo en contacto contigo ya hace unos cuantos meses. En todo momento has tenido abiertas las puertas de tu casa y tu teléfono a lo que necesitáramos, ¿vale? Entonces, agradecerte de verdad tu disponibilidad y tu disponibilidad a y sabiendo el momento tan complicado en el que nos encontramos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que todos los alumnos van a tener la oportunidad de conocer a una persona que lleva muchísimos años trabajando en esto, que ama esta profesión, y yo creo que lo bonito de esta sesión es que tú mismo vas a poner el corazón encima de la presentación, y todo el mundo va a poder ver cómo ha ido fluyendo y cómo han ido creciendo todos esos proyectos que antes de
Yo me sorprendía porque en toda esa descripción de los múltiples proyectos en los que estáis metidos y en los que estás metido particularmente, todos tienen nombre y apellidos y tienen algo de alma, ¿no? Tienen un corazón muy importante. Y yo creo que de lo más importante que vas a explicar hoy, fundamentalmente, es cómo dar alma a los proyectos. Creo que es algo que haces muy bien, que ha sido reconocido un año más por los Fictives Bar, no solamente nombrando a tu establecimiento como uno de los mejores del mundo, sino nombrándote a ti como el mejor coctelero del mundo, lo cual no es fácil de decir y estábamos un poco en esas, ¿no? Cuando hemos empezado ya la conexión con el resto de los oyentes, ¿no? Y hablamos un poco de qué ha traído ese reconocimiento después de tantos años como lleváis trabajando como embajadores de Argentina, como embajador con nombre propio de Argentina y de todo el mundo de la mixología y la coctelería a través de Argentina, ¿no? Yo destacaría en ti, y aquí dime si me equivoco, que eres una persona con un carácter resiliente, que lo ha demostrado hoy en día con todo lo que está cayendo, que eres capaz de adaptarte a todas las situaciones y que ahora mismo, con toda la que está cayendo en todo el mundo, pues estáis siendo capaces de abrir nuevos mercados y adaptaros, como vas a comentar ahora, con una serie de proyectos muy rápidamente y que habéis sabido meteros en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, para parar ya un poco esta presentación breve, como decía José Mari, hoy vamos a hablar fundamentalmente de tu trayectoria, quién es Renato, cómo has llegado a tener un poco todos esos proyectos que estáis liderando ahora mismo, con nombre propio Florería Atlántico, ¿vale? Que es un poco vuestro, me atrevería a decir, vuestro buque insignia. Y también el porqué de tus conceptos. Aquellos alumnos que no hayan podido ver aquellos reseñas que me mandaste para que ellos vieran, creo que a través de esas entrevistas que me colgaste y a través de esa documentación se entiende muy bien por dónde va vuestro proyecto, ¿no? Y fundamentalmente, pues al final que nos cuentes un poco cuáles son esos nuevos proyectos y hacia dónde está mirando, ¿vale? Vuestro objetivo laboral. Y por último, dar a todos los alumnos la posibilidad de que hagan las preguntas que deseen. Como en el resto de los Gastronomy Shaper que hemos ido haciendo, sabéis que tenéis la opción de, a través del chat, ir escribiendo las preguntas que queráis. Mientras tanto, Renato nos seguirá dando acceso para hacer esas preguntas o al final de la intervención pues ya se las iré transmitiendo yo. Entonces, no os preocupe a través de preguntas y respuestas o a través del chat ir poniendo aquellas preguntas que le queréis hacer y yo me encargo de trasladárselas, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero enrollar más, que no me es difícil, Renato, te doy paso, de verdad que tenemos muchas ganas de escucharte y de que nos cuentes. Gracias, Gonza. Nada, de vuelta, agradecerles la oportunidad. Es una de las charlas sin duda más importantes que me ha tocado dar en mi vida. Por ende, también estoy un poco nervioso. Si bien me pongo siempre un poquito nervioso cuando tengo que dar presentaciones, y creo que eso hace que siga teniendo ganas de darlas, ¿no? Gonza, yo lo que voy a pedir es que sientan todos la libertad de interrumpirme a través tuyo, ¿no? Cada tanto, más allá de que por ahí yo, como dicen aquí en Brasil, me empolgo y sigo hablando. Que sientas la libertad de decirme, Tato, entre una pregunta te la puedo compartir, ¿sí? Porque algo que siento que hemos perdido, hemos ganado mucho a través de esta posibilidad de estar en estas charlas interactivas, pero hemos perdido un poco ese presentarnos enfrente del público o incluso en nuestros bares, ¿no? Que es algo que en la gastronomía estamos muy acostumbrados a hacer, en vernos las caras, en permitirnos la interrupción, en permitirnos las preguntas. Así que sientan la libertad de poder hacerlo. Bueno, la presentación va a ser una presentación que la he mezclado un poco con algunas cosas que hago, con algunas presentaciones que ya he hecho, pero he decidido, así como González decía, que les compartí algunos podcasts y algunas cosas que por ahí pueden entender que no tengan mucho que ver, pero también soy una persona que creo que de donde uno considera que no tiene mucho que ver, encuentra muchísimo que ver en la vida en general y por ende en lo que hacemos. Para empezar, les quiero decir que hace poco, bueno, me considero un soñador que trata de que sus sueños se cumplan, y ahora verán por qué, y tengo pruebas de que mis sueños se han cumplido, muchísimos de ellos. Y atrás de un sueño por cumplir, con una pata cinematográfica, si se quiere,
a principio de año pude empezar a cumplir uno nuevo, que Dios quiera que cuando todo esto se reactive volvamos. Pero tuve la suerte de poder ir a filmar aquí en la Mata Atlántica. Cuando digo aquí es porque vivo en Brasil, vivo en Río de Janeiro. En la Mata Atlántica a un pueblo guaraní. Después de manejar 4 horas, de caminar casi 3, subiendo la montaña en el medio de la selva, me encontré con el cacique, con su hijo, y nos recibieron en su tribu, muy pequeña, un poblado muy pequeño, y bien alejado y viviendo en el medio de la naturaleza. Y les podría contar 6 horas de toda la experiencia, pero lo que me quedó también es que el hijo de ellos viaja por el mundo y daba presentaciones, y me contó que en una presentación en México, donde él había ido a una universidad y habían como 500 personas para verlo, lo invitaron a dar la charla. Cuando pasó, se sentó, y a los 5 minutos la gente todavía estaba esperando que él empiece a hablar, a los 10 minutos lo mismo, hasta que se acercó el decano y le dijo al oído: disculpa, esta es la gente que vino a verte para que hables y tú todavía no dices nada. A lo cual él, bueno, dice que se paró y me hizo reflexionar muchísimo las presentaciones que hacemos, porque me parece que alguien como, incluso yo, que soy bastante de indagar y preguntar, a veces nos sentamos enfrente a personas que nos cuentan lo que ellos quieren contarnos, y a veces perdemos la oportunidad de ver qué podemos preguntarles a esas personas. Hoy, lamentablemente, por más que les dé la chance de que me hagan preguntas, siento un poquito lo que sintió el hijo del cacique, y tuvo que contarles lo que él sentía que les tenía que contar. Hoy me va a pasar lo mismo porque estamos así en este formato, pero sí, para el futuro siento que mis presentaciones tienen que cambiar y ser un poquito más cercanas a lo que el hijo del cacique me contó. Vamos a empezar primero por esto. Ustedes me ven ahora así, soy ese que está ahí. Soy un niño que creció en el mar, y digo un niño porque sigo siendo un niño para muchas cosas dentro de mí. Y voy a hacer un resumen un poco de mi vida, de mi carrera, cómo empiezo, cómo llego a donde llego, para que todos veamos que todo tiene que ver con todo. El mar se transforma en algo muy importante en mi vida, más allá de que lo tuve desde chiquito presente. No me di cuenta hasta más entrada en mi edad en cuán importante era en mi vida. Les voy a contar un poquito de mis recorridos, de los sueños y de los sabores. Soy Tato Giovannoni, como les decía, nazco un 1 de septiembre de 1973, con el sol en Virgo, la luna en Escorpio y en ascendente en Piscis. Para todos los que saben de astrología, por ahí me tienen ahora un poquito más presente y van a saber un poco más de mi personalidad. Nazco en Buenos Aires. A los 2 años mi familia me lleva a vivir a Bariloche, en la Patagonia Argentina. Y a los 4 me encuentro viviendo en Pinamar. Pinamar, un pueblo, este es el pueblo donde crecí, esta es la playa en la que crecí, y esta es la playa donde Pinamar y Cariló son 2 ciudades, 2 pueblos muy pequeños uno al lado del otro. Un pueblo que en el año 76, cuando me voy a vivir allá, éramos solo 500 habitantes durante el invierno, un pueblo muy pequeño, pero que en verano era como la perla de la costa atlántica argentina. 4 horas de Buenos Aires manejando, hoy en día 4 horas, en aquel momento eran entre 8, 10, 12 horas de viaje, y uno llegaba a un lugar que fue hecho por la mano de Dios en muchísimas cosas. Hasta las dunas llegó, y a esas dunas le agregó la mano del hombre, que se atrevieron a plantar un pino al lado del otro, y hoy son bosques inmensos de pinos con 100 años de historia, en lugares donde hubo pioneros antes que nosotros y visionarios que vieron de ese lugar como un paraje único. Mi padre y mi madre se instalan allí. Mi padre gastronómico, estudiante de Derecho, dejó la carrera cuando le faltaban 2 materias, porque encontró el amor en la gastronomía y en este lugar único, en Pinamar y en Cariló y en Bariloche. En 2 lugares muy turísticos, que en invierno en Bariloche pasaba de todo, en verano era mucho más tranquilo, y en Pinamar al revés, ¿no? En inviernos muy tranquilos y temporadas de verano muy concurridas. Esta es la esquina de la casa de mis abuelos, en Cariló. Ahí es donde yo crecí, donde corría, donde sigue estando igual esa esquina, gracias a Dios. Cariló no evolucionó en cuanto a mucho a estructura que atrapase o que rompiese con la naturaleza. Les muestro esto porque
una persona muy fundamental en mi vida es mi abuelo Balestrini, Enrique Lelo, como le decía yo, el padre de mi madre, que no era el gastronómico, sino que era el ingeniero, el pionero. La primera casa de Cariló la hizo mi abuelo, la segunda casa de Pinamar era donde crecimos también nosotros. Y fue el que me llevó y me inculcó muchísimas de las inquietudes que tengo hoy. Para mí mi abuelo era como una mezcla de Indiana Jones y 007. Era el que viajaba, el que me agarró desde chiquito y me decía, vení chiquito, vamos a leer la National Geographic, vamos a ver los libros de geografía, vamos a leer sobre historia, si había algún documental lo veíamos. El que me hizo agarrar una herramienta por primera vez a muy corta edad, y el que sin querer también, si bien no era gastronómico, me inculcó el amor por la coctelería, por las bebidas, porque él tenía una pasión. Todos los días a las 4 o 5 de la tarde él decidía hacerse su vermú, o su Bloody Mary, o su Negroni, y más adelante van a entender por qué les hablo tanto de él. Les cuento, un padre gastronómico, un padre abogado que deja el derecho para dedicarse a la gastronomía, y una madre, que aquí la ven muy feliz, manejando en el auto que aprendimos todos a manejar en eso, en las dunas de Cariló, una madre educadora, una madre que tenía una profesión, se había recibido de escenógrafa, y cuando conoció a mi padre decidió dejar la escenografía, ser madre y irse a Pinamar, donde ellos se conocieron, ¿no? Porque mi abuelo había construido la primera casa de allí, mi padre tenía su primer restaurante en esa playa, y se conocen un verano, al poco tiempo se casan, y al poco tiempo nazco yo, a los 11 meses nace mi hermana Tatiana, y cuando se van de Bariloche a vivir a Pinamar, mi madre empieza a buscar un colegio para nosotros, para sus hijos, que yo ya tenía 4 años. Al no encontrar un colegio, decide abrir un jardín de infantes en el garage de nuestra casa, en la misma casa donde todavía vive mi hermana más pequeña, Julieta. Y en ese garage empieza con un jardín de infantes, y ese colegio va creciendo a medida de que yo cumplía años, ¿no? O de que yo iba pasando del jardín a primer grado, a segundo grado, a tercer grado. Así que imagínense la responsabilidad, sin querer, que me pusieron sobre mis espaldas, mis padres, o mi madre más que nada, y el desconocimiento también de una madre en arrojarse a hacer un colegio desde la nada, ¿no? Desde una escuela, pretender educar, y la seriedad con la que se lo tomaba, porque nos podría haber mandado cualquier colegio que había en Pinamar, que de hecho habían 2 colegios, pero ella creía que la educación de esos colegios no era la suficiente no solo para nosotros, sino para toda la gente que luego se sumó al Jardín de Infantes Juan Gaviota, al Colegio San Antonio, que hoy es primario y secundario, es uno de los colegios más grandes de la costa atlántica, el primer colegio bilingüe de la costa argentina. Bueno, nada, fue una responsabilidad muy grande. Así crecí durante los inviernos, haciendo muchísimo deporte, yendo al colegio de mi madre, y con esas responsabilidades, y durante el verano, trabajando en la gastronomía. Mi padre me lleva a trabajar con él, creo que él nunca me lo dijo, nunca me dijo venía a trabajar. Yo creo que me llevó a mis 12 años de una forma diferente a la cual yo iba a sus lugares los años anteriores. Como que empezó la temporada y me llevó, y yo creo que encontré mi lugar, con un grupo de gente que fue la misma que me vio nacer, porque mi padre tuvo la suerte de que muchísimos de las personas que trabajaron con él lo hicieron por más de 30, 40 años, y lo acompañaron tanto en la Patagonia en invierno como en verano en la ciudad costera de Pinamar y Cariló. Y esa gente me vio crecer. Mi madre me cuenta que el primer restaurante que tuvieron con mi padre fue en un hotel que tenía mi abuelo, que fue uno de los primeros hoteles de Pinamar, donde yo dormía, recién nacido, dormía en una cuna en la cocina. O sea que por ahí pasaba más tiempo con la gente que trabajaba con mi padre que con mi familia misma. Llego a ese primer verano con 12 años a Divisadero, el lugar de Cariló, y encuentro mi lugar en la bacha, lavando copas y platos, y apoyado muchísimo por toda esta gente. Así, verano tras verano, yo iba pasando por distintos sectores de la gastronomía, que todos ustedes bien conocen. Tengo un breve paso a muy corta edad por la barra, una barra de coctelería donde los tragos veraniegos en esos años, en los 80s, en Pinamar y Cariló, eran más de clericó, como por ahí lo conocen como sangrías, de vinos con frutas, de gin tonic en trago largo, de coctelería más clásica como el Negroni, pero no demasiado elaborada, y en particular en Divisadero, en un lugar de playa, era mucho más fresco y frutal, y de algunos vinos.
tengo un primer paso por ahí, por la barra, a 16 años. Me acuerdo que mi primer trago fue un gin tonic, para el cual los dos bartenders que eran mayores que yo me dijeron: Tato, vení, agarrá una coctelera. Me hicieron poner el gin, o la ginebra, como la llaman por ahí, la tónica, limón, hielo, cerrar la coctelera y batilo. Ese fue mi primer contacto con el mundo de la coctelería. Obviamente, cuando batí algo que tenía gas, me explotó la coctelera en la mano y todo el mundo se reía, menos yo, pero aprendí una gran lección, que es que el gin tonic no se bate. Así pasaron los años y a los 18 me encontré manejando el negocio más importante de mi padre, que era un Café Status. Café Status fue algo icónico en la gastronomía argentina de los 70 hasta principios de los 90, con sede en Pinamar, en Bariloche, y una sede en Buenos Aires, que es donde nació todo, donde mi padre se inspiró para hacer los otros. Y tenía la particularidad de que el cajero o el encargado trabajaba dentro de la barra. Y ahí sí tuve mi primer contacto con los grandes maestros de la coctelería. Tuve la suerte de que trabajaron grandes personajes de la coctelería argentina en la barra de mi padre, y los veía de reojo y siempre me interesaba. Y tuve el primer acercamiento a los clásicos de la coctelería mundial y argentina a través de eso. Pero tenía un sueño yo, ¿no? Tenía un sueño, que varios sueños tenía. Tenía un sueño, y de estas fotos se las muestro porque primero, más allá de ser un apasionado del fútbol y como argentino creemos siempre que jugamos bien, yo creo que jugaba bien. Mi sueño como niño creciendo en ese pequeño paraje, Pinamar, eran varios, pero mi sueño siempre había sido poder representar a mi país de alguna manera fuera de él. Y yo creo hoy, ya con la edad que tengo, 47 años, entiendo muchísimas cosas que uno a veces cuando las sueña y no se concretan de la forma en que las piensa, siente cierta frustración o quizás siente que no logró lo que quería. La realidad es que no, que la vida nos demuestra que esos sueños se van adaptando a las vivencias que uno tiene como ser humano en el trayecto y a la información que va adquiriendo. Yo soñaba con representar a mi país y soñaba con jugar al fútbol o en la selección o en Boca Juniors o en donde pudiera, pero porque también entendía, y con mi corta edad y con la poca comunicación que había en esa época, no había internet, no había casi televisión, uno veía que los deportistas representaban a su país, que los deportistas eran los que más viajaban, los deportistas eran los que llevaban la bandera de nuestro país, ya sea futbolistas o deportistas olímpicos, y mi sueño pasaba por ahí. Y otra forma de soñar era por ahí creer que algo que me gustaba mucho, que era el arte, quizás era a través del cine que iba a poder representar a mi país y algún día ganar un Oscar. Esos eran mis sueños de niño, y hoy, si voy a mi casa, me sorprendo porque hace mucho que no voy a mi casa, pero hace 2, 3 años entré por última vez y vi mi mesa de dibujo, toda escrita, y ahí están escritos un montón de mis sueños. Y esos sueños eran eso, están escritos ahí. Me emocionó poder volver a verlos y entender que uno después los cumplió de otra manera. O sea que Pinamar me dejó eso, me dejó esas ganas de poder salir, de poder representar a mi país, y también ese amor y esa cuestión de marinero inquieto, de búsquedas diferentes. Pero hasta ese momento yo no entendía y no sabía que la gastronomía era lo que me iba a hacer entender que iba a poder cumplir todos esos sueños, a la mayoría de ellos. Así que me voy a Buenos Aires con la idea de estudiar en diseño gráfico y dirección de arte publicitaria, con la idea de no dedicarme a la gastronomía, porque era algo que, si bien era como la herencia del trabajo familiar, ¿no? Que uno lo sabe hacer, lo aprende de chiquito, sabe que no le cuesta, sabe que le gusta, pero al mismo tiempo uno tiene otras inquietudes como ser humano. Y mis inquietudes eran ver si podía ligarme más al arte, como lo había hecho mi madre, como estudiando escenografía, o todos los tíos los hermanos de mi madre, arquitectos, ingeniero mi abuelo, artistas plásticos. Entonces me voy a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico, hago 2 años de diseño gráfico, me cambio de carrera, me recibo de director de arte publicitario. En el medio, de vuelta, y sin darme cuenta, porque en esa época uno no piensa demasiado y no tiene muy en claro, me encontraba trabajando de bartender en boliches bailables, más que nada los fines de semana, como para tener un ingreso y poder divertirme y al mismo tiempo salir en una ciudad tan grande como Buenos Aires. ¿Qué pasa? Termino de estudiar dirección de arte publicitaria y ahí sí me empiezo a plantear, digo, wow, estudié esto que me encanta,
que me gusta, que me parece que es importantísimo para mi vida, pero no me veo sentado enfrente de una computadora, ya había en computadoras, ahora sí, y en una agencia de publicidad. ¿Y qué fui a hacer? Fui a buscar trabajo a un bar que recién abría en la ciudad de Buenos Aires, que se llama el Gran Bar Danzón, que acaba de cumplir 22 años, y que fue uno de los bares pilares, que ahora en un ratito les voy a contar un poco más de ese bar, pero me fui a buscar trabajo ahí, no me fui a buscar trabajo a una agencia de publicidad. Estoy un año en el Gran Bar Danzón y sigo con la cabeza de que yo me tengo que dedicar al arte, al cine, o que mi sueño, ya que ya estaba un poco más grande y el fútbol no iba a ser, yo no iba a poder representar a mi país jugando al fútbol o como deportista, me voy a Los Ángeles a estudiar cine, dije, voy a hacer cine, que quería ver ese desafío de lo que había aprendido en Argentina como director de arte publicitario, todo lo que estaba estático, a ver si lo podía llevar al movimiento, y me voy un año a Estados Unidos, me voy con la idea de hacer cine, me voy vendiendo un reloj que me había regalado mi padre, como verán no uso relojes, nunca usé, no sé por qué, pero no me venía bien ese reloj, sí me servía para poder pagar el tuition de ingreso a la New York Film Academy y hacer el curso de 3 meses intensivo en Los Ángeles de cine. Le vendo el reloj a un amigo, me voy a Estados Unidos, pago la parte del tuition, llego a Estados Unidos, mi amigo nunca me deposita el resto de la plata, entonces me encuentro con que tengo que salir a trabajar y en vez de 3 meses en Estados Unidos estoy casi un año para poder empezar el curso. Me voy a Baltimore a trabajar de mozo en un restaurante italiano, de ahí me voy a hacer jardinería y albañilería a Boston, y a los 7 meses de todo eso, un día me llama mi abuelo para mi cumpleaños, mi abuelo de vuelta a Balestrini, me dice, chiquito, ¿qué te falta para poder hacer el curso? Pues te fuiste para allá, yo entiendo que no quieras volver hasta que no lo termines, porque también en mi cabeza estaba, digo, yo llegué hasta aquí, he hecho todo este trayecto, he hecho todas cosas que no tenía pensado que iba a hacer. Vamos a compartir de vuelta, perdón. Todas cosas que pensé que no iba a hacer y me voy a hacer el curso de cine. Vuelvo a la Argentina después de 3 meses, me fue muy bien en Los Ángeles, me recibí con honores en esos 3 meses, tenía propuesta de trabajo, llego a la Argentina como diciendo, bueno, ahora sí voy a trabajar el último verano en Pinamar, hago plata y me vuelvo a Los Ángeles. Me doy cuenta de vuelta a la vida, me seguían dando indicaciones de que lo mío era la gastronomía. Me doy cuenta que eso no iba a suceder, que no iba a ser una buena temporada, y me llaman de Sucre. Este es el Gran Bar Danzón. Ahora sí, saltamos a la parte gastronómica. El Gran Bar Danzón fue mi primera experiencia gastronómica en el primer año que me recibo de director de arte publicitario y donde tengo la suerte de tener las primeras indicaciones de que de verdad me gustaba la gastronomía y que de verdad me gustaba la barra y de poder encontrar una conexión que yo hasta ese momento no veía, pero porque también entendía que la coctelería era diferente hasta ese momento. Hasta el principio de los 90, la coctelería era mucho de la botella, de lo que ya venía dentro de la botella y de los destilados por sí solos. Llego al Danzón gracias a un amigo que estudió dirección de arte publicitaria conmigo y que el jefe de barra del Danzón era su mejor amigo. El jefe de barra del Danzón era un cocinero, era chef, y había decidido ser jefe de barra porque le habían dado las libertades de poder jugar con técnicas de cocina y en la barra. Entonces, el Danzón abre en un momento de la coctelería argentina donde solo la coctelería había perdurado en hoteles 5 estrellas. Estoy un año en el Danzón, mi primer acercamiento me da cuenta de que toda esa creatividad del cocinero era aplicable a la coctelería, y yo veía que los cocineros son personas que admiro y hasta el día de hoy son personas de donde muchos de los tragos que yo hago son inspirados en platos o en técnicas de cocina o en formas que he aprendido con cocineros. Entonces ahí tengo mi primer acercamiento, me voy, como les conté, a Los Ángeles, estudio. Cuando vuelvo, me llaman los dueños del Danzón para decirme que estaban abriendo Sucre. Sucre es un restaurante que abrió en el año 2000, en plena crisis de la Argentina, y con una barra enorme, y fue mi primer paso como jefe de barra desde el montado, desde la obra de un proyecto. Sucre arranca como un restaurante con bar, el restaurante comandado por Fernando Troca, uno de los chefs más conocidos de la Argentina. Obviamente explotó el restaurante y no venía nadie a la barra. El desafío mío era cómo entender cómo podíamos atrapar a esa gente que viniera al restaurante,
que se quedase en la barra, con una barra de más de 12 metros y muy imponente, como la ven ahí, y donde empiezo, si bien la primera carta es una carta de coctelería más clásica, empiezo a jugar con técnicas de cocina. Me acuerdo que tenían, no sé, tragos que estaban inspirados en Sabayon y corría toda la barra hasta atrás de la cocina, hacía el Sabayon en el momento, venía, lo mezclaba con lo que tenía que mezclar, cosas hoy poco prácticas, pero como primeros pasos de acercamiento. Hago una carrera bastante larga en la gastronomía. En Sucre es el lugar donde entiendo finalmente que la coctelería era lo mío, que me salía bien, que entendía también que mi negación con la gastronomía no tenía que ver con que no me gustaba la gastronomía, sino que yo había entendido que después de tantos años de trabajar con mi padre, nuestras visiones gastronómicas eran diferentes, y él tenía una visión que era la de él, y que la quería mantener, y que yo tenía una visión mía que había sido influenciada por él, por los empleados que trabajaban con él, y por otra gente. Entonces, mi aceptación internamente mía, cuando hice ese clic y dije, wow, bueno, yo no renegaba de la gastronomía, yo lo que no quería era seguir trabajando con mi padre o heredar el negocio familiar de mi padre, sino hacer mi propio camino. En Sucre estoy 4 años, en el año 2004 me empiezo a plantear muchísimas cosas de mi carrera, porque eso es algo que me pasa a mí internamente y que creo que me forman como persona. Cuando siento que estoy dejando de sentirme motivado en un lugar, siento que tengo que dejar ese lugar y moverme hacia nuevas motivaciones. Esas nuevas motivaciones no siempre van ligadas de un éxito económico, de una estabilidad económica, pero cuando entendés eso y que lo más importante en la vida de uno es la felicidad interna, por esa felicidad uno es capaz de poder transmitir felicidad a los demás y poder hacer las cosas a largo plazo sin tener el peso de pensar en la parte económica, todo eso te resulta mucho más fácil y te demuestra que al final del día, cuando uno da ese paso, sin pensar en la parte números ni económica, al final del día todo llega y uno es capaz de poder vivir de lo que uno ama hacer, ¿no? Entonces ahí me planteo 2 cosas. Me planteo por primera vez en Sucre qué quiero de mi vida, si quiero seguir siendo el barman de Sucre de 30 años, como por ahí algunos empleados de mi padre, o buscar nuevos horizontes. Y la segunda es que me planteo por primera vez en mi cabeza el desarrollar un destilado argentino, que en ese momento no tenía ni idea, pero después, 10 años más adelante, se hizo realidad, se concreta. A partir de ahí decido renunciar un mes para el otro a Sucre, y uno de mis sueños, y sentía lo que me faltaba en mi carrera gastronómica, eran 2 cosas. Una era por ahí los cruceros, los barcos, y esa convivencia, también atraído por el mar, y otra era la hotelería. Y resulta que renuncio a Sucre sin saber qué iba a ser de mi vida, y me llaman de un hotel que se estaba por abrir en Argentina, que es el Hotel Faena, un hotel revolucionario también para la época, el primer hotel bastante descontracturado en cuanto a las grandes cadenas hoteleras que conocemos. Tal es así que me llaman para hacer la parte del cabaret y la parte de la coctelería del lugar de espectáculo. Yo le digo que me encantaría poder asesorar o hacer una consultoría en conjunto con quien ya estaba en el hotel para todas las barras, porque mi desafío interno era ver eso, si yo tenía la capacidad de poder trabajar con grupos de más de 2 o 3 bartenders, o incluso con lugares donde hubiera más y convivieran más de un bar con distintos estilos. Terminan dándome la posibilidad de sumarme. Es una experiencia muy importante en mi vida, y a partir de ahí empiezo a pasar y a asesorar muchísimos lugares. Acá hay algunas fotos y referencias de algunos de esos lugares en Argentina y fuera de la Argentina. Empiezo a trabajar muchísimo y a poder poner en mi cabeza y entender un poco más de la cultura argentina en sí, del paladar del argentino, de cómo se fue formando ese paladar, y en una búsqueda interna que ya nace en la segunda carta de Sucre, de dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia qué estaban haciendo en New York o en Londres o en París, y mirar qué podíamos ofrecer nosotros como nación, ¿no? O como sabores. Y ahí es donde empiezo a trabajar muchísimo con productos argentinos, con Peridina, Pineral, productos que a ustedes por ahí les pueden parecer extraños de nombre, pero que fueron productos hechos por inmigrantes que llegaron a la Argentina en 1800, en 1840, y que en esa mudanza de territorio, en esa llegar a un nuevo mundo con sueños, y poder
afrontar todos estos desafíos, tratar de reproducir sabores que eran típicos de su región o de sus zonas, pero con productos autóctonos. Ahí empiezo a elaborar toda esta forma de pensar y entender que la Argentina tenía muchísimo para dar como país. Como les contaba, ahora voy a hacer un poco de parate de contarles de mí, si bien todo es para contarles un poco de mí, porque la presentación y al final del día lo que uno hace es lo que uno absorbe. Argentina es un país que entre 1820 y 1940 es uno de los países el segundo país del mundo en recibir más inmigrantes en ese periodo. Los inmigrantes llegan con todo ese bagaje de curiosidad, de conocimiento y con muchísimos sueños, ¿no? Sueños de una vida mejor, sueños de conocer un mundo diferente y poder mejorar su estilo de vida. Y con toda su bagaje cultural y con todas sus influencias a nivel que uno las termina de entender en lo que nos toca a nosotros atravesar como gastronómicos, porque si uno indaga un poquito más allá, se da cuenta que hoy vemos estas oleadas migratorias como las más importantes de la historia de la humanidad y nos equivocamos, porque el ser humano ha sido alguien que ha migrado constantemente, ya sea por fuerzas mayores o menores, pero estamos en constante movimiento. Cuando yo les contaba al principio de la tribu de indios guaraníes, es rarísimo ir a una tribu guaraní en el medio de la mata atlántica, en el medio de la selva, y ver plantaciones de maíz morado, y ellos me contaban que el pueblo guaraní tuvo momentos de intercambio con los incas en el extremo oeste de la Argentina, ¿sí? O sea que eran gente que migraba y que intercambiaba culturalmente conocimientos y sabores. Acá llegan los inmigrantes a la Argentina. En Sucre yo empiezo a pensar también que algún día voy a querer tener un bar. ¿Cómo va a ser el bar de Tato? Empiezo a viajar muchísimo. Tenía claro, sin saber cómo iba a ser mi bar, sí tenía claro que quería que contase mi bar. Yo quería que mi bar contase la historia de la Argentina de alguna manera. No sabía cómo, hasta que encontré el lugar, ¿no? No sabía de qué manera iba a contar esa argentinidad, pero sí quería que el bar fuera argentino y que estuviera en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que fuera en un sótano. Esas tres cosas tenía en la cabeza, y para ponerlos un poquito acá es... Gonza, perdón, yo sigo hablando, pero no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, todo bien. Me han hecho una pregunta casi al principio, te la lanzo rápidamente, sí, por darte también un pelín de aire y continuamos, ¿vale? Quedamos muy bien y está súper interesante. Alguien me reflexionaba, me decía que cuánto de ese espíritu emprendedor que demuestra la historia de tu madre abriendo ese colegio hay en el Tato actual de gestor y empresario. Yo creo que, mira, esa pregunta es muy buena que me la hagan, porque muchos de los que me conocen o que conocen la Argentina, a mi padre o mi infancia en Pinamar, muchos piensan que mi parte emprendedora es por mi padre, que si bien ha sido un emprendedor también, porque no dejó su carrera, pero yo estoy seguro que mi inspiración y parte emprendedora es mucho más del lado materno, de mi abuelo, de parte materna, que también era alguien que salió de Santiago del Estero, una provincia en la Argentina, de trabajar en una mina de carbón, y fue creciendo y logró lo que logró, y logró crear una familia con 5 hijos, bueno, y con Lili, ¿no? Mi abuela también, que gran emprendedora junto con él. Pero sí, sin duda alguna, creo que hay muchísimo en el niño Renato, en el Tato Giovannoni de hoy, de esa madre, porque no es lo mismo abrir un local gastronómico que abre 3 meses, 4 meses al año, cuando viene mucha gente a la zona turística en donde estás, que montar un colegio en una ciudad de 500 habitantes nada más, en el garage de tu casa, y hacer que ese colegio crezca, y luchar en un país como la Argentina, con tantos vaivenes, para que ese colegio se mantenga. Hoy tiene más de 40 años, ¿no?, ese colegio. Bien. Me parece muy interesante porque además son dos historias que a lo mejor profesionalmente van por líneas muy, muy separadas, pero como bien has dicho, una madre nos marca a todos, y ese espíritu emprendedor y aventurero creo que está muy marcado también, no solamente en la filosofía que tú marcas en tus modelos de negocio y en tus negocios, sino en ese Tato empresario y gestor, ¿no?, que te decía. Gracias, sí, pienso igual que ti.
Nada, bueno, ahora volvemos un poco a la presentación. Esto es una breve introducción que normalmente la hago un poco más extensa, porque mucha gente del mundo de la coctelería, y si bien sé que del otro lado hay gente que no está solo ligado a la coctelería, y la coctelería también es parte de la gastronomía en general, muy poca gente lo sabe. Argentina, en particular Buenos Aires, como sede, fue una de las grandes capitales de la coctelería mundial. Cuando se dicta la ley seca en los Estados Unidos, que es casi por ahí el boom de desarrollo coctelero en otras grandes ciudades del mundo, estos bartenders, si bien en Argentina hay data bibliográfica escrita sobre coctelería desde 1880, uno puede encontrar libros o menciones a la coctelería o a cócteles escritos desde 1880. El boom empieza a partir de los años 20, 30, y con grandes maestros de la coctelería que muchos de ellos llegan por producto de la prohibición en los Estados Unidos. Hay dos lugares básicamente donde esos barman se dirigen en Latinoamérica. Uno es La Habana, Cuba, y otro es Buenos Aires, ambos también movidos porque obviamente la movida cultural de esas dos ciudades era de renombre internacional y de ciudades que crecían y que iban acompañadas de la cultura. La coctelería acompaña esos movimientos culturales, artísticos y de crecimiento de las ciudades, y no es ajena, igual que la gastronomía en general. Argentina se vuelve uno de los íconos y de los referentes de la coctelería mundial, junto con Londres, con París, con Madrid, con Berlín, con La Habana. Luego de la prohibición vuelve New York bueno, New York más que nada en los Estados Unidos, y Buenos Aires. Tuvimos grandes maestros cocteleros. Esto es solo una placa con algunas referencias de libros. Arriba a su izquierda tienen a Raymond Porta Mingot, un francés que llegó a la Argentina desde Nueva York en la época de la ley seca y que fue casi considerado como el abuelo de la coctelería argentina. Abajo tenemos la antesala del infierno, que es un trago que tiene un mago con una señorita saliendo de una copa, que es del libro Tragos Mágicos, que es del padre de la coctelería argentina, Santiago Policastro, Pichín. Entonces contamos con una historia muy rica, que incluso muchos de nosotros no la conocíamos, y me incluyo porque a partir de Danzón empiezo a indagar sobre la coctelería argentina. En Sucre ya les cuento que empezamos a trabajar mucho más con productos nacionales, sin poder todavía trabajar con botánicos nacionales y nada, pero sí desde la cercanía de la botella, y esas botellas que fueron creadas por inmigrantes que llegaron a la Argentina. Tenemos un bache muy grande en la Argentina a fines de los 60 hasta principios de los 90, como les contaba, donde la coctelería en el mundo también se fue transformando y pasó medio al olvido la coctelería clásica en Argentina debido a cuestiones políticas. Solo perduraron los hoteles 5 estrellas con sus bares icónicos como el Hotel Alvear o el Claridge o el Hotel Plaza, donde uno iba a poder tomar tragos clásicos argentinos y tragos clásicos internacionales. A partir de la apertura del Danzón, del cual soy parte desde sus inicios, gracias a Dios, y que fue cuna de muchísimos de los cocteleros nuevos que estamos hoy en Argentina trabajando, es como que se devuelve a la Argentina y a Buenos Aires, a la calle de Buenos Aires, la coctelería clásica. El Danzón nace como un bar de coctelería clásica inspirado más en New York, pero con este bartender y este jefe de bar, Tatán Ramírez, que era jefe de cocina, con prácticas nuevas de maceraciones, de extracción de sabores de sólidos para llevarlos a los líquidos. Bueno, esta es la breve introducción para que ustedes entiendan un poco de la coctelería y de la influencia que tuvieron los inmigrantes que llegaron desde Italia, España y los Estados Unidos a la Argentina a trabajar como bartenders. Todos sabemos que las oleadas migratorias más importantes en Argentina, uno lo palpa, son italianas y españolas, pero hay muchísimas por detrás que fueron mudando nuestra forma de comer y de beber. Este es un ejemplo de la antesala del infierno, que es ese trago que está ahí dibujado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en un cóctel del año 50, uno puede leer que en sus ingredientes hay muchísimos ingredientes que representan sabores de todas partes del mundo, ¿sí? Príncipe de los Apóstoles, lo puse ahí yo porque es el gin, es la ginebra de yerba mate que lancé en el año 2013 al mercado,
y que hoy se ha transformado en el único destilado argentino que se exporta a 25 países y en el referente del gin argentino en Argentina. Pero después ven Kirsch, Noli Prat, Grand Marnier, Campari, Maraschino, productos que son de distintas regiones de Europa y que conviven dentro de un cóctel que es argentino, porque está creado por Santiago Policastro, está inspirado en una película y que representa a la sociedad argentina porque básicamente era la sociedad argentina la que lo bebía en los años 50. Entonces, cuando yo les digo esto y cuando yo empiezo a entender que mi bar, mentira, todavía no lo entendía, pero sí iba adquiriendo toda esta información, iba absorbiendo esta información y entendiendo cómo habíamos sido influenciados por millones de culturas diferentes que habían llegado a nuestro país. Para que tengan una idea, la mayoría de los bares y restaurantes, incluso hoy, muchísimos de los grupos grandes de restaurantes en Buenos Aires son de españoles. Los que nosotros llamamos mal llamados gallegos, muchos de Galicia, pero en realidad españoles de todas partes. Y esos grupos de gastronómicos españoles, que hoy ya hay grupos que tienen más de 100 años y lugares que están abiertos hace 80, 70 años, en sus menúes vendían desde pizza hasta milanesas, muchísimos productos de una identidad más italiana, si se quiere, ¿sí? Mucha pasta, ravioles. ¿Por qué? Porque la gente que los consumía eran más de inmigración italiana. Entonces, es muy loco entender cómo una persona que procede de un lugar se adapta a ese territorio y en vez de ofrecer lo que por ahí entendía que tenía que ofrecer de su territorio, se adapta al paladar de los clientes que necesitaban o de las costumbres y cómo se va mezclando los sabores para terminar de armar una identidad de un país, ¿no? Florida Atlántico, concepto y creación. Ahora sí les voy a hablar de mi bar, de nuestro bar, es un bar que tengo con mi mujer, con Aline Vargas, y que yo tenía en mi cabeza, como les conté, que quería fuera un sótano, que contara la argentinidad de alguna manera y que fuera en el centro de Buenos Aires. Tuve 10 años buscando un sótano, sabía que quería un sótano porque había visitado muchos bares en el exterior y me gustaba ese formato y Argentina no es Buenos Aires no es una ciudad con muchos sótanos. Encuentro ese sótano en la calle Arroyo, una de las calles más lindas de Buenos Aires, es una calle que tiene 2 cuadras nada más, en un formato semicurvo. Bueno, si ven ahí la pared de florería es casi curva. Y como alguien que empieza a entender que todo tiene que ver con todo en la vida, y acá empiezo a recibir los cachetazos que me da Florería Atlántico, todavía no tenía nombre, pero empiezo a entender por qué había hecho todo lo que hice en mi vida, y por qué todas las inquietudes, y por qué todo eso que yo fui absorbiendo como conocimiento se iba a expresar en un lugar, ¿sí? El primer dato viene de estudiar publicidad. Yo no me dediqué a la publicidad, yo no me dediqué al diseño gráfico, pero sí estudiando publicidad entendí que nada puede ser, o que yo tenía que entender que tenía que tener un concepto claro detrás para poder crear una idea, y eso transmitirlo y transformarlo en algo. Entonces, cuando encuentro el sótano, sabía que quería que contara la Argentinidad, la podés contar la Argentinidad, podés contar de 1000 millones de formas diferentes. Me pongo a estudiar sobre el barrio, que era lo que había hecho toda mi vida, siempre estudiar, leer, y cuando uno va a armar un producto también tiene que interiorizarse en el barrio, en donde va a ser ese producto lanzado y demás. Y llego con que enfrente nuestro, Florida Atlántico está en un edificio de 1917, enfrente de nuestro está el edificio Mianovich, hecho por los mismos arquitectos que hicieron el edificio donde estamos nosotros, pero Mianovich fue la empresa naviera de transporte de carga y de pasajeros más importante del principio de siglo de Latinoamérica, con sede en Buenos Aires y de una familia de inmigrantes que se instalaron en la Argentina. El señor Mianovich había hecho su edificio, que fue el más alto de Latinoamérica también, en esa colina que bajaba del Río de la Plata, para ver entrar y salir sus barcos desde el Río de la Plata. Entonces, estudiando eso, entendiendo eso, yo dije, seguramente este barrio estuvo lleno de inmigrantes. Una solución para nosotros también era que con el poco dinero que teníamos con mi mujer, porque el bar lo hicimos con nuestros ahorros, era una solución importante darle ese look de bar de portuario de principio de siglo, porque no íbamos a tener que hacer demasiado, sí íbamos a tener que entorpecer un poco y tratar de
revivir ese lugar de junta de inmigrantes de todas nacionalidades en un sótano del puerto de Buenos Aires. Ahí es donde primero nace la idea y entiendo que si este señor estaba con ese edificio ahí y veía los barcos amarraban muy cerca de donde estábamos, seguramente ese barrio estaba lleno de inmigrantes. Entonces ahí cuando digo, vamos a hacer un bar que cuente la argentinidad a través de los inmigrantes que llegaron al puerto de Buenos Aires, ahí nace la palabra Atlántico. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, y de los inmigrantes, y me incluyo, ¿no? Vinimos a través del Océano Atlántico, en esas oleadas migratorias. Ahí me da pie a cómo voy a armar la carta de coctelería. Me sigo estudiando, decido elegir las 5 migraciones más importantes que llegaron a Buenos Aires entre 1880 y 1920. Ellas fueron España, Italia, Francia, Polonia y el Reino Unido. Con esas 5 migraciones, sumándole la parte criollos, que era para mí el lugar también donde se encontraba lo autóctono y lo que estaba antes de la llegada de los inmigrantes, incluso antes de la llegada de los españoles, sumado a lo que nos sumaba este encuentro de culturas. Así es como se dividen las primeras cartas de Florería. Florería Atlántico, ahí me ven dibujando la pared, lo hicimos, como les contaba, con muy pocos recursos monetarios, que era todo lo que teníamos, y yo estaba desempleado en aquel momento, salvo algún asesoramiento que me tocaba hacer por el exterior, estaba desempleado. Siempre dibujé, tuve la suerte de estudiar dibujo, tuve en la escuela en diseño gráfico, tenía aulas de dibujo, clases de dibujo, vengo de una familia donde, como les contaba, hay artistas plásticos, y muy poca gente dentro de la gastronomía sabía de mi otro amor por el arte o del dibujo, y que sabía dibujar. De hecho, pasé 15 años sin dibujar, y cuando arranco todo lo empapelado que había en las paredes de Florería Atlántico, que era un empapelado dorado del bar anterior, que el bar anterior era un bar que no tenía mucho que ver con lo que queríamos contar, era dorado, pomposo, mucho espejo. Arranco esas papeles dorados y me encuentro con una tela, si se quiere, blanca y manchada por el pegamento de los papeles, pero con un paso de muchísimos años, y de hecho son esas paredes originales y de ese edificio de 1917. Tiro el Durlock, levanto los techos, quedan las vigas originales a la vista, y digo, ¿por qué no estoy todo el día en la obra, tengo tiempo libre, ¿por qué no veo de hacer un monstruo marino que represente este cruce del Atlántico y estas cartografías antiguas que den como la impresión de que de verdad estás en un bar portuario por los monstruos marinos? Y ahí me pongo a dibujar. Y resulta que termino dibujando todas las paredes de Florería. Florería tiene monstruos marinos de cartografía antigua dibujados en lápiz en las paredes, algo que también creo que fue desquitarme con mi madre, porque si bien puso un colegio, nunca me dejó dibujar con lápiz ni lapicera en la pared de casa, y aquí sí pude dibujar todas esas paredes. Ahí nace la primera parte de Atlántico. Es un local, Florería, les cuento, es un local, aquí lo ven, es este local de 167 metros cuadrados, muy angosto, tiene la barra más larga, hoy sigue siendo la barra más larga, tiene 18 metros de barra, y unas 10-12 mesas del lado derecho, y entran 80 personas sentadas. En una noche normal, pre-COVID, pasaban más o menos 300 personas por día en Florería. Pero bueno, les contaba, esto es el sótano. Arriba tenemos la suerte de tener un local de 47 metros cuadrados, en una de las calles más lindas y más pintorescas de Buenos Aires, donde viven familias muy tradicionales y señoras de muchísimos años. Mis abuelos vivieron a la vuelta de este local, de esta calle, toda su vida en Buenos Aires, y era el lugar donde yo los iba a visitar cuando llegaba de Pinamar, ¿no? Y me acuerdo que habían florerías en las esquinas, en los años 80, 90, después dejaron de haberlas. Y el bar que estuvo antes que nosotros dejó una mala impresión en el barrio. Teníamos un local de 47 metros cuadrados a la calle. En esa calle siempre sentí que si la magia del bar pasa por lo que pasa en la barra, por los clientes, por el bullicio, por todo, era como imposible reproducir algo de eso en el espacio pequeño de arriba, y también me daba pena tener que tener un lugar cerrado hasta las 6 de la tarde cuando abriera el bar, ¿no? Entonces, hablando con mi mujer, decidimos, ¿por qué no ponemos una florería? La verdad no teníamos ni idea de flores, ninguno de los dos, pero era como devolverle algo lindo al barrio, y uno sabe que en la gastronomía tiene que abrir el lugar temprano porque llega mercadería, llegan proveedores. Y dije, bueno, vamos a tener una persona que reciba productos, que reciba proveedores. Si entra alguien a comprar flores, vendámosela. Y ahí se suma
el nombre Florería, la palabra florería, el nombre de Florería Atlántico. Nacemos como una florería con un espacio muy grande para exponer todos nuestros vinos, porque abajo no había espacio para nuestros vinos, y siendo un país vitivinícola, más allá de ser un bar, para mí era muy importante tener una gran cantidad de vinos y de hecho usar mucho vino como ingrediente particular de la creación de los cócteles. Y así terminamos teniendo que ocultar una escalera detrás de una puerta frigorífica que mucha gente todavía piensa que somos un speakeasy, que estamos inspirados en la ley seca de Estados Unidos, y no lo somos un bar portuario del puerto de Buenos Aires, de ese periodo que quedó oculto porque está dentro de una florería y que no necesita palabra clave. ¿Sí? Ahí vemos las flores, nos dimos cuenta que sigue siendo un impacto, ya hoy cumplimos 8 años en enero, vamos a cumplir 8 años, y la florería sigue siendo un impacto muy lindo y todavía sorprende que haya gente que no sepa que debajo hay un bar, más allá de que la puerta del bar siempre esté abierta. Este es el bar con gente, ¿sí? A veces hay mucha más. Bueno, ahora está vacío, hace muchos meses. Y ahora metiéndonos un poco en la dirección y en la creación de los tragos, y contándoles un poco de nuestros menúes y de cómo uno entiende que nos hemos moldeado y nos hemos mudado. Sí, Gonza, perdón. No, perdona, aprovechando que cambiabas un poco de tercio, comentarte que nos quedan unos 15 minutitos más o menos. Sí. Te podrás alargar un poquito más, no hay problema. Tenemos en total más o menos media horita más, pero más que nada para que te vayas dosificando y vayas controlando un poco. Yo creo esos 15 minutos más y luego las preguntas, dependiendo de las preguntas, pues podremos meter algún tema más. Bien. Yo creo que bueno, la creación de la coctelería, de los tragos, de la comida, para mí Florería Atlántico tiene un plus también que fue uno de los pocos bares o de los primeros bares donde la gastronomía y la comida es importante, y siempre tuve ese ruido en mi cabeza cuando dicen comida de bar, comida de bar. No sé qué es la comida de bar, para mí la comida es comida, y entiendo que uno también, abriendo un bar con un concepto tan claro, con un foco en la inmigración tan fuerte, dejar de lado la comida es casi un pecado. Entonces, si bien hemos hecho foco hemos hecho foco en la coctelería y en esas migraciones, nuestra cocina fue una cocina que empezó siendo a leña y en una parrilla, con foco en los pescados y mariscos por la cercanía al puerto y al mar a través del Río de la Plata, y con un foco más en el español, el francés y el británico que por ahí en las otras emigraciones. Luego de muchos años de trabajar con este mismo estilo de carta, nuestras cartas fueron evolucionando desde un formato así, donde por ahí veíamos un trago inspirado en Inglaterra y en algún inglés en particular, como la merienda de estación, o el Chacarita Death Train, que fue el primer tren hecho por británicos en Buenos Aires. Vamos pasando a distintas cosas. Esta es la carta del año pasado, que sigue siendo inspirada en las migraciones, la tengo aquí, ¿no? Que sigue estando inspirado en las 5 mismas colonias, espacios migratorios. Llegó un momento que, como inquieto que soy, y sabiendo que la Argentina es un país que fue modificado por la llegada de muchísimas migraciones diferentes, yo dije, bueno, llega el momento de tener que hacer algo diferente. Seguir trabajando con ese concepto, seguir trabajando con esa identidad, pero dándole un lugar a todas las otras migraciones y un espacio más fuerte a los pueblos originarios, y no solo en el lugar de la mezcla de los criollos, sino con su propia identidad. Así es como nos llevó un año lanzar la carta nueva, que de hecho todavía no la hemos podido lanzar, porque la íbamos a lanzar en marzo y tuvimos que cerrar, pero trabajamos, dije, si vamos a hablar de historia, si vamos a hablar de cultura, si vamos a hablar de colonias, hablemos con el historiador más importante de la Argentina. Así fue que contratamos, y ya hoy una relación de amistad inmensa con Felipe Piña, que es el historiador más importante de la Argentina, y decidimos focalizarnos en colonias. Esas colonias elegimos 24, luego las redujimos a 11, y hicimos una carta que es el primer volumen de nuestra nueva carta, se llama Colonias y Pueblos Originarios, volumen 1, donde hay 11 colonias, 3 pueblos originarios, donde se hizo un trabajo entre todo el equipo de Florería, no solo de la barra, de búsqueda y de interiorizarnos, después de clases magistrales con Felipe Piña contándonos sobre cada una de esas colonias,
Gonzalo les compartió el menú para que lo puedan ver. Hay un resumen de cada una de las colonias y cada uno de esos tragos tiene una búsqueda detrás, no solo de productos o de la idea con la que venían esos colonos al nuevo mundo, sino en muchos de los casos con productos que son originarios de esas colonias, en los casos que esas colonias prosperaron y se convirtieron en ciudades y pueblos, o en productos de la región. Trabajamos en conjunto con Juan y Gerardi de Bioconexión, quien hace muchísimos años está haciendo un trabajo antropológico y de búsqueda del producto originario de Latinoamérica y de Argentina, y a través de él poder llegar a un montón de productores y familias que trabajan con esos productos. Entonces, este es como el brainstorming, esto es una foto de un brainstorming de resúmenes que uno va haciendo, ¿no? No sé qué pasa, que se me va el share. Perdón, la tecnología no es lo mío. Aquí van a ver, hay colonias como Gaiman, es una colonia de galeses, Ostende es una colonia de belgas, que justo Ostende queda entre Pinamar y Cariló, donde yo crecí, con una historia muy rica entre belgas. Los Yamanas, que están aquí abajo, es un pueblo canoero autóctono de la Patagonia Argentina, del extremo sur de Ushuaia, cada uno de ellos con sus identidades diferentes. Y así es como, bueno, trabajamos hoy en Florería Atlántico. Esta es una bajada de la Picada Finlandesa. Picada Finlandesa fue una colonia de finlandeses que se instaló en Misiones con la promesa, imagínense, venía mucha gente con promesas desde sus países. Salían de Finlandia con la idea de llegar, Finlandia, frío, hielo, llegar a Misiones, que no sabía dónde se iban a instalar. Selva, tropical, lluvia y de tierra que no era fértil para plantar lo que iban a plantar. Obviamente la Picada Finlandesa no prosperó, encontraron muchísima piedra y impedimentos en progresar, pero terminaron esos finlandeses que se instalaron en la Argentina mudándose a colonias aledañas. Entonces, para darles una idea, entender cómo representar un aquavit, un destilado típico de estas zonas nórdicas, poder hacerlo en base a comino y semilla de coriandro argentinas, mezcladas con un vodka argentino, sumándole productos que uno no sabía que existían, que pensaban que eran solo autóctonos de Brasil, pero metiéndonos en la selva y entendiendo con pequeños productores que la yabuchicaba, que es una fruta que crece en la corteza de los árboles y que fue consumida por los aborígenes, y que seguramente los finlandeses se deben haber sorprendido que era esta fruta que era muy ácida, pero a la vez dulce, y que tenía una tintura casi violácea, le daba sabor. Entonces, trabajar de esa manera, inspirados en buscar no solo los sabores que venían de afuera, sino cómo se fueron adaptando desde nuestra cabeza, ¿no? Al paladar y a la zona donde se instalaron. Otro es, por ejemplo, se está inspirado en los tehuelches, es un trago que tiene un blend. Los tehuelches eran una tribu nómade de pueblos originarios que vivían desde la cordillera de los Andes en el centro de la Argentina hacia el mar. Eran conocidos por sus mudanzas. En el verano estaban más cerca de los Andes y consumían los frutos que les daba la naturaleza, la pera, la manzana, los frutos rojos, y en invierno se acercaban al mar, también donde comían muchos de los moluscos que el mar les daba. Este es un dibujo de cómo pasamos a hacer un trago, ¿no? Este es un dibujo de un trago que teníamos pensado hacer enlatado, con un blend de 5 sidras patagónicas que elabora orgánicamente una productora muy chiquita en Río Negro, y sumándole el jarabe de Sauco, hecho por una de las chefs más conocidas de la Patagonia Argentina, que es la China Müller, sumado a un vinagre que nos hace para nosotros de frutos rojos, y todo eso después retocado digitalmente por este dibujo lo hice yo a mano, ¿no? Así trabajamos, le pasamos a la diseñadora, después digitalmente tocado, y termina siendo esto, ¿no? En un trago que llega en lata hacia la mesa. Este es el Dorado, es un cóctel inspirado en una colonia de alemanes que se instaló en Misiones también, en la frontera con Brasil, y que no solo se instalaron los alemanes que llegaron de Alemania en el norte, sino que atrajeron a una colonia de alemanes que estaba instalada en el sur de Brasil, que no prosperaba. Por eso los ingredientes, por eso la callaza, que si no de otra manera no entraría en un cóctel alemán, y tampoco en Argentina porque es una bebida típica brasilera. El Manifest, que es este licor de hierbas típico alemán,
caldo de caña y un tereré de yerba mate con banana y mango, con productos que crecen ahí. ¿El tereré qué es? El tereré es la forma que consumimos el mate en formato frío en las zonas más calurosas del país. Ponemos básicamente en agua, maceramos cítricos, botánicos, cada uno tiene su receta, con frutas, y esa agua fría la tiramos dentro del mate como lo tomamos normalmente. La vasija o el recipiente para tomarlo es una artesanía de una comunidad guaraní, con la quien trabajamos también en contacto directo, de Misiones, obviamente. El aymaras y quechuas, yéndonos a la aridez de Jujuy, de Salta, y de ese lugar que para mí es hoy el lugar de la Argentina donde únicamente se respira pueblos precolombinos y autenticidad 100%, y aridez. Este trago está hecho así, está hecho con pisco calavera, que es un pisco argentino. Fueron de los primeros lugares donde se plantaron viñedos por los españoles. Licor de rica rica y muña muña, 2 hierbas que crecen a más de 3.000 metros de altura. Bitter de pimentón de cachi, son pimentones que se secan en Salta al sol. Arca, tabaco, que era el tabaco que usaban para las ofrendas y que incluso se crece muchísimo en esa zona. Hojas de coca, que todos sabemos que por la altura es lo que se masca y demás. Aloja de nopales, batata de quinoa, y creo que todo esto también resume un poco lo que les decía, el conocimiento y el acercamiento de la cocina y técnicas de cocina que nos permiten poder sacar todos estos sabores de sólidos, llevarlos a líquidos a través de filtraciones o de trabajos, de muchísimo trabajo en preproducción, pero que a la hora de servir el cóctel va a ser un cóctel rápido, simple y de sabores diferentes e interesantes para la gente que nos visita. Bueno, esta es la carta nueva, que es la que estamos lanzando ahora, como les contaba. Tiene un pequeño mapa desplegable con el viaje de muchos de estos, para que vean, digo, miren de dónde salieron la mayoría de los colonos a los que les estamos haciendo un homenaje hoy en nuestra carta, ¿no? Perdona, Renato, quería aprovechar la imagen que has puesto antes, si no te importa echar para atrás, porque me han hecho una pregunta que puede estar muy interesante. Sí, la del mapa. Sí. Esa. Me estaban comentando que evidentemente formatos como el tuyo aquí en España, con ese concepto de mirar hacia el Atlántico, ya se han hecho algunas opciones, no desde la coctelería, pero sí desde el punto de vista más gastronómico, ¿no? Sí. Y como nexo en común con el Océano Atlántico y sabiendo todos los países que bañan el Océano Atlántico, ¿cuánto hay de los emigrantes españoles, de cómo habéis trabajado esa selección de todas esas rayas que pones ahí? Hay una cultura tremenda en todo eso, hay muchísima cultura, hay muchos input. ¿Cómo trabajáis todo eso para dosificarlo a lo largo del tiempo, a lo largo de todas vuestras cartas? ¿Cómo hacéis esa selección? Yo creo que, digo, es muy difícil a la hora de seleccionar porque uno se va enamorando, a medida que lee, se va enamorando mucho de muchísimas, y de la riqueza que a uno como interlocutor, y en esa búsqueda de transformar toda esta riqueza de información y culturas y sufrimiento, ¿no? Y sueños de esas personas, uno poder hacer un cóctel, ¿no? Y es el mismo problema que tenemos cuando empezamos a indagar no solo sobre esas culturas, sino sobre todos los productos que por ahí no conocemos, que crecen en una región donde se instaló una colonia, o a mí me sigue pasando. Yo tengo unos brainstorming que hacemos todos los viernes en la parte etílica y los destilados que lanzamos. Todos los viernes tenemos reuniones con una etnobotánica, con Juan y de Bioconexión y nuestra Master Distiller. Son reuniones de brainstorming y de aprendizaje, de conocimiento de yuyos autóctonos y de cosas que crecen en nuestro país que por ahí las pisamos y no sabemos qué son. Yo te decía, hay una colonia de belgas que yo sabía la historia porque yo crecí ahí, sabía la historia por encima de estos belgas que llegaron antes de la Primera Guerra Mundial, con el sueño de hacer una ciudad inspirada en su ciudad belga más esplendorosa de la costa, y el proyecto, vos lo ves, y es inmenso y era riquísimo, pero empezó la guerra en Europa y se volvieron a combatir a Bélgica para estar con su familia y abandonaron todo esto que luego fue tapado por las dunas, ¿no? Y la cantidad de cosas que yo aprendí sobre ese pueblo, en el mismo pueblo que nací, viví 18 años de mi vida, y lo único que sabía que habían habido unos belgas. Yo no sabía que había habido una de las primeras familias japonesas de la historia en Argentina,
vivió ahí y que su trabajo eran Ansei japoneses, que su trabajo era hacer un tren de trocha angosta que se movía por las dunas, que todos los días tenían que montar y desmontar las vías para que ese tren pudiera llegar a traer alimentos y equipamiento desde la ruta hasta la colonia de los belgas. Muchísimas cosas. Entonces, digo, lo único que puede hacer es no atosigarte con información, sino entusiasmarte más y decir, yo tengo este volumen 1, hoy van a ser 11 colonias y 3 pueblos originarios. Podría ser un volumen de 78 colonias, pero digo, vamos, yo cambio mi carta cada 6 meses, ¿sí? Y por lo menos tengo un montón de material que ya me va preparando para la próxima carta. Y al mismo tiempo me va enseñando del país en donde vivo, y no solo del país donde vivo, voy aprendiendo de países que hicieron que el país donde vivo fuera mucho más rico. Por eso también creo que y uno de los mensajes también era, y en el cual estoy cada vez más seguro, es, hoy estamos viviendo, porque las migraciones en la humanidad siguen, y siguieron existiendo siempre. Y hoy a veces a nosotros nos toca convivir con migrantes que vienen de otros lugares, y que no nos damos cuenta que esos migrantes quizás en 50 años sean los que modifiquen nuestros sabores, modifiquen nuestra cultura, y uno viva de otra manera. En el país que ustedes viven está influenciado por muchísimas culturas diferentes, como contaba al principio, el Imperio Romano se movió por todos lados, los turcos se movieron por todos lados, y todos esos fueron influenciando, a veces debido a conquistas o a guerras y demás, pero no deja de ser migración que dejan cuestiones culturales inmensas, ¿no? Y creo que ese es un material muy rico para poder trabajarlo. Pues si te parece, tenemos 5 minutitos más para ir dando un poco fin, ir terminando un poco tu presentación, y también, si te parece ya del tirón, cuando terminas, hacer un poco el recorrido que me estabas haciendo por los diferentes proyectos que tenéis, porque tu proyecto laboral y tu proyecto de vida no es solamente florería, y a mí me ha sorprendido mucho todos esos proyectazos que tenéis ya funcionando y por funcionar. Bien, bueno, aquí ya estamos terminando, solo hay algunas referencias visuales de los cócteles de la Carta Nueva. Este les decía es el Yamanas, que se está inspirado en esta comunidad autóctona de pueblo canoero de la Patagonia, de Ushuaia, que fue un pueblo de los primeros en tener contacto con inmigrantes, si se quiere de alguna manera, o con pasantes marineros ingleses. Por eso el trago tiene 2 productos británicos, como un whisky muy suave que se llama Great King Street, y un gin hecho en un formato Old Tom por nosotros mismos, con el agregado de té. Dentro del cóctel, este pueblo era un pueblo que se dedicaba a la recolección de lo que le daba el bosque durante el verano, y a la caza de animales mamíferos acuáticos y crustáceos desde el mar. Tiene ese color porque tiene el agregado quiere representar ese mar, ese estrecho de Beagle, donde vivían este pueblo canoero. Está servido a través del hielo, que eran esos témpanos de hielo que los rodeaban siempre mientras andaban en canoas, y tiene un bitter hecho con crustáceos, con centolla y langostinos de su región. El gin está macerado con hongos autóctonos de Ushuaia, hongos de pino, que eran los que consumían ellos también. Nada, bueno, y esto es un poco un resumen de lo que hacemos. Gonza, si quieres te cuento un poco de otros proyectos. Sí. No, lo primero es decirte que es maravillosa la presentación. Además, me gusta mucho esa parte final de la carta que has ido explicando los diferentes tragos que estáis trabajando en la nueva carta. Y no sé qué te parece el ir, aparte de las preguntas que nos han hecho y ahora te comentaré, ir comentando un poco esos proyectos que, claro, es que nos has hablado de florería, es súper interesante cómo mira hacia el Atlántico, hacia la migración, hacia la problemática, y cómo estudiáis esas problemáticas para luego reflejarlo en un trago, que eso me parece complicadísimo, ¿vale? Y tenéis la virtud de hacerlo, pero es que lo estáis haciendo en otros locales. Sí, entonces me gustaría saber cómo lo hacéis. Florería Atlántico es mi primer bar propio, junto con mi mujer. Luego abrimos Roticería Atlántico, que es una pequeña barra con la cocina a la vista, donde tratábamos de reproducir un poco el inmigrante que llegó a través del puerto de Buenos Aires y se fue a vivir al interior del país, y donde le damos más lugar a las carnes de caza, a las terrinas, a la rana, a productos. Si bien se llama roticería por un estilo más italiano, es un lugar donde tú te sientas en una barra a comer, de una forma informal,
y tienes todo este bagaje de vuelta, si bien los pescados y mariscos están más presentes en la comida en florería, aquí están más las carnes de caza y la carne de vaca en sí como la parte argentina. Luego entiendo también que la argentinidad, como les decía, la podés contar de muchas maneras, se toca siempre con la parte migratoria porque somos eso, pero también creo que uno cuenta la historia de la humanidad o un pedacito de la humanidad. Abrimos Las Patriotas, que es un homenaje en un formato pub y taberna británico, que siempre estos pub y tabernas están ligados o a las armas o a la caza, ¿no? Yo quería hacerle un homenaje a las mujeres que lucharon codo a codo para poder liberar el país, la Argentina en aquel momento entonces, y fueron muchas las mujeres, y decidimos hacerle un homenaje en este formato, se llama Las Patriotas. Y Las Patriotas es eso, si tú entras vas a ver que en Instagram es una taberna, con todo el look de la madera, de la taberna y de las banderas y los logos de nuestro país, pero argentinizada, y con un fuerte toque femenino, pero el femenino real, de la fuerza de la mujer y de la delicadeza y todo eso que representa. El último que abrimos se llama Fortificados Balestrini, de vuelta es un homenaje a mi abuelo, Enrique Balestrini, es en zona norte de Buenos Aires. Estaban abriendo muchas bermuterías, pero ninguno abría como un lugar de fortificados, de vinos fortificados, de vermú, de oportos, de todo eso que le gustaba a mi abuelo, ¿no? Del vino que se le agregaba alcohol y se le agregaban hierbas. Es un lugar donde nuestra coctelería es toda embotellada, que nos vino bien durante la pandemia, porque ya hacíamos tragos en botella, o sea que abrimos con ese concepto, y con un guiño al argentano, ¿no? El argentano es este argentino-italiano, que podemos decir de alguna manera. Entonces, desde la comida hay un guiño al argentano, desde la bebida también, y obviamente con un gran guiño a mi abuelo, que fue gran inspiración. Luego tenemos 2 gintonerías, una gintonería en Rosario y otra en Córdoba, que también lo federal para mí fue siempre muy importante. Yo siempre renegaba de cuando viajaba, decía, ¿por qué veo un vino que se hace en la Argentina, que en la Argentina no se vende y lo venden afuera? Entiendo que sea una cuestión económica, pero digo, ¿por qué el argentino no puede acceder a esto? Entonces, cuando lanzamos el gin, lanzamos Apóstoles, una de nuestras metas era hacer grandes desde Ushuaia hasta La Quiaca, y lo logramos. Y otra de nuestras metas cuando armamos las gintonerías, decíamos, ¿por qué no armamos este bar sencillo, simple, pero a la vez con una vuelta de tuerca? Es un bar de gin tonics, focalizado en nuestro producto ícono, pero que le dé lugar a todos los gins que se producen en la Argentina y los que llegan al país, con una carta bien simple de 4 gin tonics que se reproducen en Córdoba, en Rosario o en el próximo que abramos, y 4 gin tonics regionales. Obviamente también cambiamos las cartas una vez por año, hay un espacio de la comida, y lo hicimos en un formato homenajeando a los lugares de los años 50 argentinos estéticamente, y con un formato de Starbucks, si se quiere, ¿no? De fast casual de coctelería. Tú llegas, pides tu trago, te lo dan y tú lo agarras, te llaman por tu nombre y te sientas donde quieres, ese formato. Y después está la pata que se llama Mitre Fortín, que es la pata de las bebidas, que lanzamos Apóstoles, la fundamos en el 2011, la Apóstoles lanza en el 2013, que es un gin de yerba mate, eucaliptus, pomelo rosado y peperina, de vuelta inspirado en los jesuitas y en su convivencia con los indios guaraníes, en Misiones. Apóstoles es la capital de la yerba mate en Argentina, y a través de eso y entusiasmarnos lanzamos el vermú seco y el vermú rosso Giovannoni, que son un homenaje a mis familiares que salen desde Lucca, Italia, y llegan a este nuevo mundo, tratando de reproducir sus recetas y respetando a rajatabla cómo se hacía el vermú en la antigüedad, pero con el plus de hacer el vermú con un muy buen vino y con un gran enólogo detrás como Matías Michelini, quien hace vinos en España también, es uno de los enólogos más modernos y más conocidos de la Argentina, con botánicos argentinos. Después la tónica, la ginger, hoy lanzando el Profeta, que es una ginebra, haciendo alusión a las ginebras holandesas e inglesas, de perfil anterior al gin, ¿no? Antes de los Apóstoles habían profetas y antes del gin había ginebra, entonces es como esa precuela de Apóstoles. Y lanzando próximamente Pan, que es un vodka de trigo tostado, homenajeando esas grandes praderas de trigo argentinas y ese país gran exportador de granos de los años 20, 30 argentino. Y por ahí sigue, ¿no? Después proyectos hay un montón más. Me parece increíble, o sea, porque además yo te pedí antes disculpas, te decía, bueno, conozco estos 2 proyectos, claro, me has empezado a contar proyectos, y también
Que lo contaras un poco porque me consta que va a haber mucha gente que si por la lejanía o por la situación en la que nos encontramos a lo mejor no terminan de encontrar o de saber qué es lo que hay debajo de toda esa filosofía que nos has contado, que me parece maravillosa, o sea, el conocer de dónde vienes, por qué piensas así y cómo se acabó resumiendo en un establecimiento muy reconocido a nivel de premios y a nivel de clientela, y que evidentemente pues sigue esa trayectoria fuera de Florería, ¿no? Y que sigues con esas ideas fuera de... A mí sí me gustaría que comentaras también, porque creo que sois visionarios, ahora mismo todo el mundo está adaptándose a la nueva situación. Esta nueva situación es que los sistemas de venta y las herramientas de venta han cambiado. Ya nuestro cliente, ya no podemos contar con él muchas veces como antes lo teníamos, ya no solamente porque venga a nuestro local, si es que ya no pueden entrar a nuestro local tanta gente como queríamos antes. Ha cambiado la forma, ¿vale? Ha cambiado el cliente, el sistema de venta, pero es que vosotros ya me decías antes que lleváis 2 años trabajando en los tragos enlatados. Sí, hace 2 años atrás en mi cabeza surgió esta idea de cómo, pues, primero por la necesidad de que Florería siempre estaba lleno, que era una buena excusa, ¿no? Y segundo porque digo, ¿cómo llegamos con la coctelería de Florería, con los mismos productos, con la frescura, hacia otros lugares, incluso a lugares donde, en el interior del país, donde por ahí no nos conocen, no saben lo que hacemos, pero que me gustaría que puedas disfrutar un cóctel de Florería lejos. Y hace 2 años me compré una máquina enlatadora, semiautomática, y 8.000 latas. Y entre viaje y viaje, no entendía, empecé a trabajar y el único trago que habíamos como evolucionado en hacerlo era el que les mostré, que es el Gente del Este, que se está emperado en los tehuelches, y que iba a ser el único trago de la carta nueva que iba a llegar en lata a la mesa, ¿no? Entonces, habíamos hecho una búsqueda de entender cómo pasteurizar, de entender de algunas cosas, pero nada nos obligaba a pensar en que ese trago en lata tenía que tener una vida útil mucho más larga que la que servís en un trago. Tú imaginas, preparamos el trago por día, lo enlatamos y ya estaba, que iba a tener que tener mucha más información en la etiqueta. Pero por suerte nos agarra, momentos como estos también son aceleradores de ideas, ¿no? Y en la búsqueda de encontrar cómo poder continuar con vida, o cómo poder continuar pagando salarios o pagando deudas, tienes que acelerar. Y por suerte nos encontró con 8.000 latas o 7.800, porque habíamos gastado 200 nada más, y una enlatadora, gente talentosísima, como todos los bartenders de Florería, un espacio vacío y un montón de herramientas. Entonces así fue como los primeros mes y medio nos lo tomamos para aprender, para revisar y hacer una carta que hoy son 13 cócteles enlatados con alcohol y 3 sin alcohol. De esos 13 cócteles es un viaje desde lo más simple de Florería cuando abrió hasta tragos mucho más elaborados, algunos de la carta nueva, como por ahí un simple como un Apóstoles con tónica, un Apóstoles con ginger ale, o un trago mucho más elaborado como un Colonia Luján, que es una colonia de japoneses que se caracterizó por plantar té verde y mandarinas. Entonces es un trago que tiene un sake casero de vuelta hecho por un chef argentino, se llama Fernando Mayoral, nos produce el sake él de arroz, eso lo mezclamos con una kombucha de té verde y yerba mate, y con el jugo de estas mandarinas típicas que me Todo preguntan... eso, sí. Dime, perdona, disculpa, continúa. No, que todo esto tuvo que ir apalancado de entender que en la etiqueta te íbamos que poner muchísima más información, pues no era lo mismo que te lo sirviera un mozo en el bar, Claro. que llegue a tu casa, saber recomendar cómo guardarlo, qué vida útil va a tener. Si bien hoy sabemos que pasteurizamos casi todo y te dura un año, recomendamos que lo consumas dentro de los 60 días que lo compras, porque queremos que lo tomes tan fresco casi como cuando lo tomas en Florería. Nada, y gracias a Dios, otra de las cosas que se aceleran, y el consumo de las personas cambió muchísimo, porque estar encerrados en sus casas, no poder salir, hicieron que volvieran a cocinarse en sus casas, a beber en sus casas. Mucha gente ya aprendió a hacer pan, tiene huerta, cosas que por ahí 30 años atrás eran muy comunes y que crecimos comiendo de una manera más orgánica, más natural, y lo que nos daba la naturaleza en los tiempos que teníamos que consumirla, y comíamos en nuestras casas. Hoy en las ciudades grandes casi nadie se cocinaba. Nada, hoy estamos muy contentos porque tenemos distribución no hicimos nunca venta directa, siempre lo pensamos como distribución y como un anexo a todos esos restaurantes de amigos que no tenían coctelería y que podían ofrecer un cóctel desde su restaurante, producir una ganancia gracias a nuestro producto que ya estaba elaborado, y al mismo tiempo darnos una exposición a nosotros como Florería, saliendo de distintos restaurantes y distintas partes de vinotecas y demás del interior del país.
Muy bien, pues yo creo que me quedan muchísimas preguntas. A nivel particular ya te digo que voy a abusar de ti, en algún momento ya te llamaré y me encanta hablar contigo porque creo que tienes un discurso muy interesante y ha sido un placer, de verdad. A mí se me ha quedado cortísimo. A mí me consta que se te han quedado muchas cosas por decir porque en los 5 minutitos que hemos hablado antes han salido muchísimos temas muy interesantes que no hemos podido tratar. Entonces, agradecerte de verdad desde el Basque Culinary Center de abrimos las puertas, tienes las puertas más que abiertas cuando estés por aquí a visitarnos y para todo lo que necesites estamos a tu disposición. Muchísimas gracias de verdad por estar este ratito con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo y como te dije, nada, estaba nervioso antes de empezar, pero se ve que los años de estar atrás de la barra me hacen hablar solo. Me encantaría visitarlos, me encantaría que nos visiten en el próximo Evolución de Florería, donde va a haber un espacio para charlas también, así que me gustaría que en algunas charlas venga alguien de ustedes, y tú, Gonzalo, por ahí a exponer y contarnos qué hacen, que tengan ese espacio ustedes también, que sepan que Florería es su casa y que son más que bienvenidos. Pues a tu entera disposición, de verdad, 1.000.000 de gracias por todo y sobre todo por tu tiempo, que ahora mismo se cotiza caro y te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros. Yo les agradezco, nunca cotizo caro, estoy con el placer de poder contar lo que hacemos. Les mando un beso grande, muchas gracias de verdad. 1.000.000 de gracias de verdad, adiós, adiós.